Entonces, vamos a comenzar capítulo nuevo, que son pruebas de estadística no paramétricas. Y entonces vamos a hablar un poquitico de introducción. Esto, ¿cuándo se utiliza? Esto, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Entonces, vamos a mirar la presentación que les traje. Entonces, nos vamos para compartir. Iniciamos la grabación. Espero que sí. Sí, estamos grabando. Y vamos para la presentación de PowerPoint, que les trae acá. Bien. Vamos entonces primero a hablar de lo que hemos visto, los procedimientos clásicos o paramétricos, que fueron los que vimos en el capítulo pasado. Los procedimientos clásicos o paramétricos tienen tres características distintas. Uno, los procedimientos clásicos necesitan que los datos deben ser cuantitativos. Luego no se pueden aplicar a variables cualitativas. Recuerde que yo a una variable cualitativa no le puedo calcular ni la media, ni la desviación, ni la varianza. Entonces, primera pregunta. Ojo, ¿y si tenemos variables cualitativas qué? Ya tenemos una primera inquietud. ¿Qué pasa si tenemos una variable cualitativa? Las variables cualitativas sí las pudimos trabajar un poco en los ejercicios de las proporciones. Ojo, tampoco pues deduzco, saco del todo pues lo que vimos, pero en las de proporciones sí se pueden trabajar variables cualitativas. Ojo. Pero si yo quiero comparar resultados con variables cualitativas muy parecidos a las de las medias, ¿qué? Listo. Muy bien. Entonces ahí no sé. La segunda característica de los procedimientos clásicos es que siempre implican la prueba de parámetros hipotéticos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos pruebas para la media, hacemos pruebas para el cociente de las varianzas o hacemos pruebas para diferencia de medias. Pero hay pruebas, como vamos a ver en este capítulo, que no tienen que ver ni comprobar la media ni comprobar las varianzas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se hace? Listo. Segunda inquietud. La tercera característica de los procedimientos clásicos consiste en la necesidad de hacer suposiciones muy estrictas y solo son válidos si estas suposiciones se cumplen. Entre estas suposiciones están, bien, voy a tener que reemplazar un poquitico aquí porque aquí hay muchas suposiciones, pero esta es muy importante. Los datos de la muestra se deben extraer de forma aleatoria de una población con distribución normal. Entonces, esto es un dato importante. Los métodos clásicos asumen que los datos son normales. Entonces, aquí hay otra interrogante. ¿Y si no son normales, qué? Entonces, miren que hay, a cada característica también existe la no característica, lo contrario. Entonces, ¿qué pasa si no son normales? B, que las observaciones sean mutuamente independientes entre sí. ¿Sí? Ese es otro supuesto que nos lo piden las pruebas. Bien. Y eso también lo piden muchas pruebas no paramétricas. Y tercero, para situaciones relacionadas con la tendencia central, para las cuales se han tomado dos o más muestras que se tomen de poblaciones normales, ojo, poblaciones normales, y que tengan variaciones iguales, de modo que cualquier diferencia entre las poblaciones se den a la tendencia central. Eso se utiliza mucho en criterios como el análisis de varianza. En el análisis de varianza se supone que la diferencia solo se debe a la media de tendencia central, que es la media. Listo. Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer el usuario de la estadística
Cuando los procedimientos clásicos no son aplicables. En estas situaciones se podría seleccionar una muestra o una prueba no paramétrica adecuada. O sea, pues el camino, la respuesta nos la da la estadística no paramétrica. Los procedimientos no paramétricos para pruebas se pueden considerar en términos generales como 1. Aquellos en que la prueba estadística no depende de la forma de la distribución de la población en la cual se tomaron los datos de la muestra. Vamos a ver pruebas no paramétricas que se llaman a distribución libre. ¿Qué quiere decir eso a distribución libre? Que se puede aplicar para cualquier tipo de datos. Entonces, cuando a usted le dicen, esta prueba es a distribución libre, ya, usted no tiene que preocupar cómo son los datos, se puede aplicar. Segundo, los que no se relacionan con parámetros de una población. Entonces vamos a ver pruebas donde no tienen nada que ver con parámetros de la población. Ejemplo, la prueba de independencia. Ahí no se trabaja ni la media ni la desviación, no se toca para nada, es que no se mencionan ni 5. Tercera, o la prueba de rachas, por decir algo. Aquellos para los cuales los datos son de insuficiente fuerza para aconsejar operaciones aritméticas significativas. Esto ocurre cuando trabajamos con variables cualitativas. Veamos entonces qué ventajas tienen los métodos no paramétricos. Como ventajas tiene también desventajas, pues aclaro. Ventajas. Los métodos no paramétricos se pueden utilizar con todos los tipos de datos cualitativos, medidos en escala nominal o datos en forma de rango. En este capítulo sí vamos a ver qué es el rango, que es escala ordinal, así como con datos que se han medido con más precisión, que es en la escala de intervalo de proporción, o decir, datos cuantitativos. O sea que la no paramétrica, ahí nos está dando la ventaja de que se pueden trabajar para datos cualitativos. Segundo, los métodos no paramétricos suelen ser fáciles de aplicar y rápidos para calcularlos. Hoy vamos a ver una prueba rápida. Cuando los tamaños de la muestra son pequeños. Por lo tanto, se usan a menudo para estudios piloto o preliminares, en situaciones donde se desean respuestas rápidas o en ambos casos. Tercero, los métodos no paramétricos tienen menos suposiciones y no tan estrictas que se satisfacen con más facilidad que los procedimientos clásicos. Por tanto, gozan de mayor aplicabilidad y dan por resultado un grupo de conclusiones más generales con base amplia. Lo mismo, no requieren que los datos sean normales. Cuarto, los métodos no paramétricos permiten la solución de problemas que no implican la prueba de los parámetros de la población. Eso lo vamos a ver en pruebas muy particulares. No tienen ninguna relación ni con la media, ni con la desviación. Quinto, los métodos no paramétricos pueden ser más económicos que los procedimientos clásicos, porque el investigador puede aumentar la potencia, ahorrar tiempo, dinero y trabajo al obtener muestras más grandes de datos que se miden con mayor facilidad, que son los datos cualitativos o datos en forma de rango. Y con una solución más rápida de los problemas. Es decir, recuerde que la recolección de información es más rápido, es más rápido y más barata. Preguntarle a una persona, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? La respuesta es sí y no. Decirle, es que le tengo que pesar a usted o le tengo que medir la estatura. Ya cualquier caso, cualquier medida cuantitativa requiere más tiempo y mayores costos.
Sexto, según el procedimiento particular seleccionado, los métodos no paramétricos pueden ser tan potentes como el procedimiento clásico, cuando se satisfacen las suposiciones de este último, y pueden ser mucho más poderosos cuando no se satisfacen las suposiciones del procedimiento clásico. ¿Eso qué quiere decir en cristiano? Hay métodos no paramétricos que dan una mayor eficiencia cuando la población no es normal, que si nosotros fuéramos a aplicarlo con el método clásico. Entonces, ahí se acuerda, eso es lo que está hablando esa presentación, esas desventajas. Obviamente, tenemos desventajas. Resulta desventajoso utilizar los métodos no paramétricos cuando se pueden satisfacer todas las suposiciones de los procedimientos clásicos y los datos se miden en una escala, sea de intervalo o de proporción, valores cuantitativos. ¿Eso qué quiere decir? Si mis datos cumplen que son distribución normal, piensen en pruebas no paramétricas, piensen en los métodos clásicos. Eso es lo que nos está diciendo esta parte. Si los datos son normales, son los recomendados para sí. No piensen en... Y obviamente, si distribuyen como una normal es porque la variable es cuantitativa. ¿Sí? Conforme el tamaño de datos requeridos para los procedimientos no paramétricos suelen ser más laboriosos. Eso lo vamos a ver con las pruebas del rango. Cuando estemos calculando rangos, vamos a ver que no es lo mismo calcular el rango a 15 observaciones que a 150 observaciones. Entonces, conforme aumenta el tamaño de la muestra, las manipulaciones de datos requeridos para los procedimientos no paramétricos suelen ser laboriosas. Claro que con el desarrollo de los nuevos paquetes estadísticos, en parte se ha superado esta desventaja. Ojo, eso es cuando contamos paquetes estadísticos. Nosotros vamos a trabajar y vamos a ver que en algunos casos se requiere trabajo. Nos dicen que hay varios tipos de problemas estadísticos en el diseño experimental para los cuales todavía no se han ideado procedimientos no paramétricos. Es decir, existen pruebas clásicas, ejemplo, acá en el diseño experimental, que de pronto no tienen el competidor en la estadística no paramétrica. Todavía no se ha creado, ¿sí? Claro que la estadística permanentemente sigue evolucionando, siguen creando, y puede ser que ya alguno de estos temas o ya lo solucionaron o ya viene la solución en camino. Muy bien. Veamos unos ejemplos de pruebas no paramétricas que vamos a ver en este capítulo. Uno, la famosísima prueba de independencia de la chi cuadrada. Esa es una prueba clásica de no paramétrica. Hoy vamos a ver la segunda, que es la prueba del signo a distribución libre. Otra tercera prueba, que la vamos a ver la próxima semana, se llama la prueba del signo del rango. Otra prueba interesante, de las cuales no se comparan parámetros, es la prueba de rachas. Y una de las pruebas fundamentales de la estadística tiene que ver con las pruebas de bondad de ajuste, que existen varias. Las más famosas son la chi cuadrado o Smith-Kolmogorov. Claro que en los últimos años también ha salido una que se llama la Shapiro-Wills, que ha cogido mucha fuerza, pero esa sí generalmente se trabaja en paquetes estadísticos. Es así, la Shapiro-Wills, que es una prueba de bondad de ajuste, se utiliza mucho, pero con paquetes estadísticos. Entonces, en resumen, la estadística
estadística no paramétrica lo que busca es suplir deficiencias que tienen los métodos clásicos. ¿Qué deficiencias grandes tienen los métodos clásicos? Uno, no trabajan datos cualitativos. Y dos, lo otro que pesa en los métodos clásicos es que supone que los datos son normales o trabaja con los datos de distribución normal. Esas son de pronto las grandes deficiencias que tienen los métodos clásicos. Y la estadística no paramétrica trata de suplir esas deficiencias o las suple, pues. Eso es en resumen lo que queremos decir ahí. Muy bien. Demos por terminado esta presentación, que nos quede esa grabación cortica.